Hay un momento que define las épocas. Un instante cuando la corriente de la historia cambia de dirección tan sutilmente que la mayoría de las personas ni siquiera lo notan hasta que es demasiado tarde. Estamos viviendo ese momento ahora, no en salas de crisis o conferencias de prensa, sino en los puertos del Caribe, en los mercados de Pekín, en los campos de petróleo de Rusia. Es un cambio que no llegó con explosiones, sino con silencios, con decisiones tomadas lejos de las cámaras, con alianzas forjadas no en la confrontación, sino en la necesidad. Durante 190 años, desde que James Monroe pronunció su doctrina desde Washington, una premisa ha gobernado las Américas, una premisa tan profundamente asumida que se convirtió en invisible como el aire que respiramos. La premisa de que este hemisferio pertenece a una sola nación, bajo una sola lógica, y que cualquier otra potencia que se atreva a entrar es un invasor, un conspirador, una amenaza existencial a la paz. Esa premisa murió, no de un disparo o una declaración formal, simplemente dejó de ser verdadera. Y cuando una verdad muere lentamente, la muerte es más profunda que cualquier explosión. Lo que vemos en Venezuela no es un incidente aislado de una pequeña nación que se rebela. Es la manifestación física de algo más fundamental. Es el momento cuando un continente entero dice no, no más, y busca su propio camino. Es el momento cuando descubren que tienen opciones, que existen otros caminos, que la única ruta que les mostraron no es la única que existe. Esa realización cambia todo. Porque cuando alguien descubre que tiene opciones, nunca vuelve a estar verdaderamente esclavizado por una sola posibilidad. Nunca vuelve a creer que no tiene elección. Para entender cómo llegamos a este punto, tenemos que entender algo más profundo que la política. Tenemos que entender la psicología del poder, la forma en que los imperios controlan no solo mediante la fuerza bruta, sino mediante la creación de realidades mentales. La creencia de que el orden actual es natural, inevitable, ordenado por las fuerzas de la historia misma. Los estadounidenses fueron enseñados a creer que nuestro sistema económico es el único que funciona, que nuestro modelo político es el único que produce libertad, que nuestro liderazgo es el único que trae estabilidad. Fue una narración poderosa porque estaba construida sobre logros reales. América hizo cosas extraordinarias, construyó instituciones, innovó, inspiró. Pero como toda narración creada por el poder, contenía omisiones estratégicas. No hablaba sobre los golpes que ejecutamos. No mencionaba los gobiernos que derrocamos cuando se atrevieron a actuar independientemente. No recordaba los asesinatos, las dictaduras que apoyamos, las violaciones a los derechos humanos que miramos hacia otro lado cuando beneficiaban nuestros intereses. Cuando eso se olvida convencionalmente, la narración se vuelve unilateral y cuando la narración es unilateral, la realidad que crea también lo es. Pero ahí está el problema. La realidad no es unilateral. La realidad es compleja, multifacética y finalmente rebelde a los intentos de imponerle una única interpretación. Porque hay gente en otros lugares que tiene su propia narración, su propia historia de intervenciones, de explotación, de promesas rotas. Y cuando esas narraciones salen del silencio y comienzan a hablar, comienzan a chocar con la narración única que se nos enseñó. Hugo Chávez fue uno de esos momentos cuando la narración se rompió públicamente. No porque fuera un santo, no porque su gobierno fuera perfecto, sino porque se atrevió a hacer una cosa radical. Usar las riquezas del país para beneficio del pueblo. Suena obvio, trivial hasta. Pero para Washington fue una herejía. Porque significaba que un recurso que debería estar fluyendo a corporaciones estadounidenses y bancos internacionales de repente se desviaba. Significaba que el orden establecido, el acuerdo silencioso de cómo fluiría la riqueza del mundo, estaba siendo cuestionado. Así que comenzó la larga campaña de castigo. No hubo invasión directa, eso hubiera sido demasiado obvio para el mundo. En su lugar, hubo sanciones. Hubo aislamiento diplomático, hubo intentos de golpe apoyados discretamente. Hubo propaganda descrita como noticias. Hubo abogados internacionales explicando que el gobierno venezolano era ilegítimo, aunque el mismo pueblo que supuestamente lo rechazaba,
lo mantuvo en el poder una y otra vez en elecciones supervisadas internacionalmente. Pero aquí está la verdad incómoda que Washington nunca quiso admitir. Las sanciones no funcionan como se suponía. Cuando castigas una nación entera económicamente, no lleva al colapso político. Lleva a que la nación busque alternativas. Busque aliados que le digan que su castigo es injusto. Busque sistemas comerciales que eviten al castigador. Y así, de la manera más irónica posible, los intentos estadounidenses de aislar a Venezuela la llevaron directamente a Rusia y China, exactamente lo opuesto a lo que se pretendía lograr. Este es el patrón que se repite constantemente en la política exterior estadounidense. Hacemos algo diseñado para lograr A y obtenemos Z. Pero en lugar de preguntarnos qué salió mal con nuestro pensamiento, simplemente vemos como evidencia de que el mundo no respeta nuestro poder. Nunca se nos ocurre que tal vez nuestro poder es menos absoluto de lo que imaginamos, que tal vez la realidad simplemente se niega a conformarse a nuestros planes. Es una ceguera que viene de la arrogancia, pero es una arrogancia que está siendo curada lentamente por la realidad, porque el mundo está cambiando de maneras que Washington no puede controlar por más sanciones que imponga. China se está volviendo la potencia económica del planeta, no porque nosotros lo permitamos, sino porque están haciendo cosas que funcionan, construyen infraestructura, ofrecen financiamiento, no vienen con sermones sobre derechos humanos y democracia. Simplemente dicen, queremos una asociación mutuamente beneficiosa, y aparentemente eso es más atractivo que nuestras condiciones que vienen con cada acuerdo. Rusia, a la que se suponía que sería destrozada por sanciones sin precedentes, simplemente se adaptó, redirigió su comercio, construyó sistemas financieros alternativos, profundizó sus alianzas, y de repente el arma que se suponía sería devastadora se convirtió en una razón para que otros países construyan sistemas que nos eviten. Así que cuando los barcos rusos llegan a Venezuela, los estadounidenses ven una provocación. Pero para Venezuela, eso significa que el castigo tiene fin. Significa que alguien dice que no aceptamos su autoridad sobre este hemisferio. Ese es un cambio psicológico profundo, porque durante 200 años el mensaje ha sido consistente. Sí, pueden existir, pero bajo nuestros términos. Sí, pueden gobernar, pero dentro de parámetros que aceptamos. Sí, pueden comerciar, pero solo con aquellos que nos aprueban. Eso es lo que significa la hegemonía estadounidense. No tanto conquista territorial como control de posibilidades, limitación del campo de opciones disponibles. Pero ¿qué sucede cuando aparecen nuevas opciones? ¿Qué pasa cuando Venezuela descubre que puede comerciar con Rusia? ¿Qué pasa cuando México se da cuenta que BRICS ofrece alternativas que no vienen con sermones sobre reforma judicial? ¿Qué pasa cuando Brasil entiende que la cooperación con China puede ser más beneficiosa que la adhesión a Washington? Lo que sucede es el colapso de la hegemonía. No es espectacular. No hay momento dramático cuando cae la bandera. Simplemente la gente comienza a optar por otras cosas. Y cuando suficientes personas optan por otras cosas, la estructura que dependía de su obediencia comienza a desmoralizarse desde adentro. Ese es el proceso en el que estamos ahora. La ironía, desde luego, es que América podría haber facilitado este cambio. Podría haber evolucionado hacia un mundo multipolar, de manera elegante, de manera que preservara su influencia a través del respeto en lugar de coerción. Podría haber sido el socio que otros eligieron estar cerca porque proporciona valor, no porque no hay alternativa. Pero eso hubiera requerido algo que los imperios rara vez tienen: humildad. La capacidad de reconocer que no tenemos todas las respuestas, que otros sistemas pueden tener méritos, que tal vez nuestro camino no es el único camino verdadero. En su lugar, Washington doble sus apuestas en la misma estrategia: más sanciones, más diplomacia coercitiva, más amenazas. Es como si alguien dijera: voy a golpear este muro hasta que se rompa, pero el muro es hecho de acero y sus puños son de carne. Eventualmente quien golpea se cansa. Eventualmente se da cuenta de que el muro no va a ceder. Y así llegamos al Caribe, a barcos rusos en puertos venezolanos,
A un momento cuando el mundo puede ver claramente que la era de la dominación estadounidense indiscutible ha terminado. No porque América sea débil, seguimos siendo una potencia extraordinaria, sino porque la realidad se ha demostrado rebelde a la imposición de una única voluntad. El mundo es demasiado grande, demasiado complejo, tiene demasiados actores independientes que piensan por sí mismos. Lo que viene ahora es realmente desconocido. No sabemos cómo se verá un mundo verdaderamente multipolar. No sabemos cómo se distribuirá el poder. Pero sabemos una cosa. No será un mundo donde una sola nación dicta los términos a todas las demás. Ese libro se está cerrando. La pregunta es, ¿qué tipo de mundo abrirá en su lugar? ¿Será un mundo de cooperación genuina? ¿O será un mundo de competencia constante donde cada potencia trata de maximizar su poder a expensas de otros? ¿Será un mundo donde la soberanía significa algo realmente o simplemente cambiaremos a nuevos maestros? La historia no nos da garantías, pero nos da un patrón. Cuando un sistema de poder se derrumba, puede ser reemplazado por algo mejor o por algo peor. Rara vez es reemplazado por exactamente lo mismo. Desde una perspectiva latinoamericana, lo que está sucediendo debe parecer liberador. Por primera vez en generaciones tienen verdadera opción. Ya no son elegidas entre servir a Washington o ser castigadas. Pueden elegir partners basados en interés propio genuino. Pueden negociar desde una posición de mayor poder porque hay competencia por su amistad. Pero esa libertad también trae responsabilidad. Porque el mundo multipolar no es automáticamente justo. Rusia no es inherentemente más ética que Estados Unidos. China tiene sus propias agendas. La pregunta para las naciones latinoamericanas es cómo navegar este nuevo mundo sin simplemente reemplazar la dependencia a Estados Unidos con dependencia a otra potencia. La respuesta, probablemente, es que necesitan construir el tipo de unidad que ni siquiera han intentado genuinamente. No bloques geopolíticos donde todos piensan igual, sino asociaciones de naciones que se respetan mutuamente lo suficiente como para defender colectivamente sus intereses. Porque en un mundo multipolar verdadero, la única manera de mantenerse independiente es tener suficiente poder colectivo para que nadie pueda imponerle su voluntad. Eso es lo que entiende China. Eso es lo que está aprendiendo lentamente Rusia. Eso es lo que Estados Unidos está perdiendo. La capacidad de ver a otros no como adversarios a ser derrotados o aliados a ser controlados, sino como socios cuya prosperidad es en última instancia tu propia prosperidad. Porque vivimos en un mundo interconectado. La pobreza en una región eventualmente genera crisis que afectan otras regiones. La represión en un país genera resentimiento que se propaga internacionalmente. La inestabilidad en cualquier lugar se convierte en inestabilidad en todas partes. Así que cuando Washington ve a Venezuela comprando armas rusas o cooperando con China, en lugar de ver una amenaza, debería ver una oportunidad. Una oportunidad de preguntar por qué Venezuela ya no quiere estar cerca de nosotros. Una oportunidad de preguntarse qué hicimos mal. Una oportunidad de reconsiderar nuestro enfoque. Pero eso requeriría un nivel de introspección que los sistemas de poder rara vez permiten. Porque cuando admites que cometiste errores, debilitas tu posición. O al menos eso es lo que creen. En realidad, la única debilidad verdadera es la incapacidad de reconocer cuando algo no está funcionando y cambiar de dirección. La historia está llena de imperios que colapsaron no porque sus enemigos fueran invencibles, sino porque no pudieron adaptarse a nuevas realidades. Roma no cayó porque los bárbaros fueran más fuertes. Cayó porque Roma no podía imaginar un mundo donde no fuera el centro. Igual sucederá con estados. Unidos si nos aferramos a la creencia de que la única forma de ser seguro es ser dominante. Pero tal vez hay esperanza. Tal vez incluso ahora el país podría darse cuenta de que hay otra forma, que la seguridad viene de alianzas sólidas basadas en respeto mutuo, que la influencia dura cuando está construida sobre valores consistentes, no sobre poder coercitivo, que un mundo donde todos somos socios es mejor que un mundo donde algunos dominan y otros están resentidos. Los barcos rusos en el Caribe no son el comienzo de una guerra, son el fin de una era.
son la evidencia visual de que la era de la hegemonía estadounidense indiscutible ha terminado. La pregunta ahora es, ¿qué construiremos en su lugar? Y esa respuesta dependerá de si Washington tiene la sabiduría de aceptar la nueva realidad y trabajar dentro de ella, o si continuará luchando contra el inevitable como un hombre golpeando contra un muro sabiendo que nunca ganará.